Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Si hay una frase que a todos habitualmente hace que nos tiemblen las piernas, esa es tenemos que hablar. Ya te lo diga tu médico, tu jefe o tu pareja, normalmente cuando escuchas esa frase es que algo pasa. Y aunque esta frase habitualmente lleva connotaciones bastante preocupantes, en otras ocasiones, como por ejemplo en nuestro aprendizaje con la guitarra, es necesario que más allá de poner nuestros dedos sobre el mástil tocando escalas y acordes, a veces hablemos, por ejemplo, de esas respuestas que todos buscamos, de saber si estamos evolucionando de la manera positiva, de por qué nos estancamos con la guitarra y por supuesto encontrar respuestas a las preguntas idóneas. En este vídeo vamos a hablar de 6 preguntas que todos nos deberíamos hacer como guitarristas en cuanto a nuestro aprendizaje y nuestra relación con la guitarra. Algunas de ellas nos las hicimos la primera vez incluso que cogimos el instrumento y otras irán surgiendo con el tiempo. Ya os adelanto que la última ha sido para mí la más importante, la que me hizo de alguna manera ver la guitarra de otra forma y mejorar muchísimo como guitarrista. Vamos a verlo. Seguramente la primera pregunta que todos nos hemos hecho la primera vez que agarramos una guitarra, o incluso antes, es ¿cómo? Es decir, ¿cómo se hace eso? Eso que veo a ese guitarrista hacer o eso que escucho que suena tan bien y quiero reproducirlo. Estamos tan absortos en cómo conseguir hacerlo en la guitarra que evidentemente no hay más preguntas y cualquier precio que tengamos que pagar lo hacemos, ya que lo que nos importa es lograr reproducirlo, lograr hacerlo. No sé vosotros, pero yo llevo un montón de años tocando y cada vez que me pongo a sacar algo, una canción, algo que llevo escuchando mucho tiempo y logro reproducirlo en la guitarra, me da una satisfacción increíble. Es como un gustillo por la espalda que ves que va sonando y digamos que vences esa frustración, que significa cuando todavía no te sale y cuando lo vas consiguiendo es una sensación increíble, ¿no? O sea que ese cómo en realidad no hay que perderlo. Vamos a ver que hay preguntas más importantes, pero creo que seguir preguntándonos cómo se hace cuando vemos algo que nos sorprende, cuando vemos algo que nos gusta y somos incapaces de hacerlo, eso hay que mantenerlo, ¿no? Porque es, digamos, la ilusión que nos lleva a superar esa frustración que supone el que a veces no nos salgan las cosas desde el principio. Ya que esa pregunta del cómo nos la vamos a tener que seguir haciendo de por vida para seguir avanzando, para seguir sorprendiéndonos con lo que podemos llegar a tocar en una guitarra, hay que buscar la siguiente pregunta, que para mí va a ser el qué. Ya que nuestro tiempo es limitado y que en la guitarra siempre va a haber muchísimo que aprender, hacerse la pregunta ¿qué? Es fundamental para mejorar como guitarrista. Vivimos en unos tiempos en los que es fácil que alguien se pueda comprar una guitarra y desde su casa, a base de ver vídeos, vaya aprendiendo cosas. Y evidentemente se aprenden cosas, pero el no preguntarnos el qué es lo verdaderamente importante hace que vayamos picoteando de unas cosas y de otras sin seguir un método. Eso va a hacer que vayamos perdiendo también muchísimo tiempo y que de alguna manera no notemos grandes avances. Sí, al principio partes de cero y entonces es muy sencillo el ir viendo que mejoras porque vas tocando más cosas, pero con el paso del tiempo y la guitarra requiere muchísimo tiempo y años para controlarla, te vas a dar cuenta que el no seguir un método, el no seguir, digamos, un curso que te lleve a ir aprendiendo, pues hace que directamente te vayas estancando. Esa es la razón por la que muchas veces pues cogemos profesores que nos vayan guiando un poco por dónde ir, ¿no? Yo soy el primero que tiene un canal en el que va subiendo contenido que intenta que cada día te pueda sorprender porque sea distinto del día anterior, pero eso no quita para que nosotros en nuestro aprendizaje, por ejemplo, pongamos en la lupa, busquemos un determinado tema y aprendamos y nos tiramos un tiempo aprendiendo sobre eso. Saber el qué es lo que tenemos que en realidad o de lo que tenemos que aprender es vital y muchas veces no es fácil, sobre todo para el que lleva poco tiempo tocando, ¿no? ¿Qué sé qué es lo que tengo que tocar? Sé si esto es importante, sé si esto no lo es, esto que estoy haciendo es verdaderamente lo más importante. La pregunta ¿qué? Es fundamental. Evidentemente, como decía antes, si podemos asesorarnos con alguien que sepa más que nosotros, incluso con un profesor, para de alguna manera encauzar nuestro aprendizaje, muchísimo mejor, ya que va a haber mucho que aprender y muchas veces no sabemos qué es lo más importante. Ya que hay mucho que aprender, la siguiente pregunta que nos viene a la cabeza es la de ¿cuándo? La respuesta a la pregunta ¿cuándo? No es nada fácil. Es fácil que, por ejemplo, con 15 años tengas todo un verano para poderte meter 8 horas de guitarra todos los días, pero cuando el tiempo va pasando, evidentemente vas teniendo muchas más obligaciones y el tiempo para tocar, para practicar, que es lo que verdaderamente nos hace mejores guitarristas, pues a veces es muy escaso. Sin embargo, no podemos escudarnos en esto. Si queremos aprender a tocar la guitarra, tenemos que practicar y a veces hay que buscarse las vueltas. Que tienes 15 minutos, pues 15 minutos. Que tienes poco tiempo ese día y a lo mejor estás en una parada del autobús, pues vete mirando vídeos en YouTube y vas aprendiendo algo de armonía. Así vas preparando un poco el terreno para cuando llegues a casa, ese poco tiempo que tengas, ir practicando. En fin, nos tenemos que buscar un poco la vida y somos guitarristas y tenemos que seguir haciéndolo
tengamos las circunstancias que tengamos, que muchas veces con el tiempo van a ir pasando, ¿no? Van a ir cambiando. Lo cierto es que a veces es más importante la motivación que el tiempo que se tiene. De nada vale tener 4 horas y en realidad estar tocando, moviendo los dedos y no aprender nada, cuando a veces es mejor tener poco tiempo y amortizarlo, sacarle más partido. Así que muchas veces depende de nosotros también, de cómo nos organicemos. Que tienes menos tiempo durante una temporada, evidentemente practicarás menos, pero es más la calidad de ese tiempo que practicas que el tiempo real. Otra gran pregunta que deberíamos preguntarnos y a la que deberíamos intentar dar respuesta es ¿dónde? No me refiero a dónde practicas, que también es importante, ¿no? Los hay que tienen su sitio, digamos, para practicar y los hay incluso que han practicado en el cuarto de baño. Te he visto, que tú también lo has hecho. Pero no me refiero tanto a eso, ¿no? Me refiero quizá a de dónde sacar toda esa información que tenemos a día de hoy y que a veces es tan difícil de canalizar. Es importante que encuentres esas, digamos, fuentes de las que aprender, ¿no? Que no sea todo ir buscando y buscando y buscando y siempre y perder tanto el tiempo, ¿no? Espero que este canal, quizá mi mayor objetivo es que sirva y que la gente cuando lo ve, cuando ve los vídeos, aprenda a tocar la guitarra, ¿no? De nada me vale tener muchas visitas, más suscriptores y que la gente en realidad diga, tus vídeos son divertidos, pero no aprendo nada a la guitarra, ¿no? Ese no es para nada nuestro objetivo y espero que al menos os ayude en ese sentido. Pero sí que hay que intentar buscar esas fuentes que ahora son muchísimas. Imaginaos todos los que empezamos a tocar la guitarra hace más de 20 años, la sensación tan distinta que era el intentar sacar información como podías, ¿no? Aprendiendo de oído o yendo a casa de un amigo a que te enseñara un acorde. Aquello sí que era difícil, ¿no? El buscar dónde era muy muy complicado. Ahora lo tenemos mucho más fácil en cuanto a medios, pero también hay que saber discernir los canales, por ejemplo, que nos ayudan de los que no, o si en realidad estamos perdiendo el tiempo viendo algunos vídeos que a lo mejor no nos están ayudando tanto a aprender. Decía el gran David Bowie en una frase que primero está el arte y después está el dinero. Y aunque es una frase que suena muy bonita, lo cierto es que los guitarristas, desde que ya cogemos nuestra primera guitarra, el dinero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya tenemos que ahorrar para comprar nuestro primer equipo y es algo que seguramente no va a acabar nunca. Si hacemos una raya abajo o ponemos en la balanza lo que ganamos o lo que gastamos, normalmente la mayoría de los casos gastamos más que ganamos. Otra opción, ahora hablaremos de ella, es cuando intentas hacer una vida de ello, es decir, ganar dinero con ello, ¿no? Eso lo dejamos en un segundo apartado, pero podemos decir que es normal que tengamos que gastar dinero y presupuesto en la guitarra. Lo podemos tomar no solo como un elemento de satisfacción, ¿no? El poder tener un equipo mejor, sino a veces de utilidad también. Así que creo que no vale la pena el hacer una raya o el contar a ver si ganamos más o perdemos más dinero. Si eres de los que decidiste o en un futuro decidirás ganarte la vida tocando la guitarra, hay varios puntos de los que hablar. En primer lugar, por mi experiencia, decirte que es posible. Lo que sí creo que es quizá necesario es que diversifiques mucho lo que haces. Es decir, no te centres solo en una actividad. A veces solo tocar en un grupo de versiones no va a ser suficiente para ganarte el pan. Y a lo mejor, pues yo qué sé, tienes que dar clases, o tienes a lo mejor que tocar para otros, o tienes que tocar en una orquesta. Evidentemente es muy muy complicado y la idea de ser un rockstar tocando la guitarra y ganarte la vida con ello es muy muy difícil de conseguir. Con lo cual, pues tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Quizá cuando cogemos una guitarra por primera vez, ni siquiera estamos pensando en ganar dinero. Es algo que surge con el tiempo y que quizás es una gran profesión en la que estás haciendo lo que quieres, pero también hay que tener en cuenta que no vas a tener un sueldo fijo. Solo poner un ejemplo, ¿no? Cuando tocas, por ejemplo, en un grupo, imagínate que esa noche sacas en un pub, tocando en un pub, 200 euros, eso lo vas a tener que dividir entre 4 o entre 5. El gasto de la gasolina, estás pagando un local de ensayo, cuando echas cuentas es muy muy complicado vivir de eso. Así que, bueno, si es tu ilusión, hay que intentarlo. Yo lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo y, como os digo, diversificando bastante, no centrándome solo en una cosa, ya que es bastante complicado. Pero si hay una pregunta cuya respuesta nos va a poner en el buen camino, nos va a hacer mejorar mucho más y no estancarnos, esa es ¿por qué? En realidad, cuando coges una guitarra por primera vez o directamente algo que puedes mantener durante mucho tiempo, es simplemente ir memorizando lo que haces. Cada vez vas teniendo más control sobre el mástil, más técnica, sabes más cosas, más canciones, pero la verdad es que al no preguntarte el por qué estás haciendo así, te estás perdiendo mucho. En realidad tiene un doble efecto. Por un lado, vas a entender mejor lo que estás haciendo, te va a ayudar más a memorizarlo porque sabes por qué lo estás haciendo, pero por otro lado te va a ayudar a aprender más cosas relativas a eso que has aprendido, ya que ese por qué te pone en la pista de por qué lo estás haciendo. Estás entendiendo qué es lo que tocas, no simplemente memorizando algo en el mástil. Cada vez que aprendas algo nuevo en la guitarra, siempre pregúntate por qué.
por qué este guitarrista tiene este sonido y utiliza estas escalas, por qué esta escala funciona también sobre esta progresión de acordes, por qué este acorde se llama de tal manera. Un buen ejemplo, si tú preguntas a alguien que a lo mejor lleve mucho tiempo tocando, digamos de memoria, por un acorde, es posible que lo sepa hacer, ¿no? Ya que evidentemente lo ha memorizado. Si yo hago, por ejemplo, un Mi Mag 9, es posible que tú también lo sepas hacer, pero si no sabes por qué ese acorde, de qué nota se forma, por qué se ha formado así, no vas a poder, digamos, desarrollar acordes similares. Es decir, si ya cambio alguna nota, saber si ese acorde, por ejemplo, es un acorde con novena y quinta aumentada, solo te lo va a decir el si has entendido por qué ese acorde anterior se llamaba de esa manera. Es decir, entender esos entresijos de cómo está en este caso formado un acorde, el preguntarte por qué se llama así y el preguntarte por qué está formado esas notas, te va a llevar a no memorizar, sino a aprender muchísimos más acordes. Algo que puedes llevar a otras facetas de la guitarra. Siempre pregúntate ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso así? Y eso te llevará a aprender un montón de cosas más. La mala noticia de preguntarnos por qué a cada cosa que aprendemos a la guitarra es que evidentemente nos va a llevar más esfuerzo. Cuesta un esfuerzo el intentar entender por qué lo que hacemos se hace de esa manera. Sin embargo, su efecto, como decía, va a ser mucho más positivo. No solo te va a ayudar a ir mejorando cada vez más, a ir entendiendo mejor lo que estás haciendo, sino que por otro lado puedes hacerlo, si no lo has empezado a hacer ya, con todo lo que has aprendido antes. Yo mismo lo tuve que hacer en un momento dado, donde me daba cuenta que estaba estancado por no haber entendido bien qué es lo que estaba tocando. No entendía por qué las escalas funcionaban de tal manera o por qué este acorde se llamaba así. Y cuando fui un poco viendo que todo lo que había aprendido tenía un porqué, fui entendiendo que era la manera más rápida de progresar. Así que es algo que puedes hacer desde ya. Esa es la buena noticia también, ¿no? Que si no lo has hecho y has aprendido a memorizar simplemente, puedes empezar a buscar el porqué hacer las cosas como las haces en la guitarra y sin duda alguna vas a mejorar mucho. Bueno amigos, pues espero que mis experiencias os hayan servido para reforzar lo que ya sabíais o para haceros pensar qué preguntas son las importantes y sobre todo qué respuestas tener a la hora de seguir avanzando con la guitarra. Y recuerda, no siempre la frase "tenemos que hablar" es mala. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Gracias.